Hola a todos, bienvenidos a esta última semana del curso de Cero a Python. Hasta este punto del curso aprendiste muchas cosas importantes. Ya sabes cómo guardar información en variables, ya sabes pedir datos al usuario, operar con ellos, tomar decisiones, repetir procesos, organizar mejor tu código usando estructuras y funciones. Y todo eso está muy bien, pero ahora vamos a hablar de algo que nos pasa a todos en los programas del mundo real. Y eso es desde los más simples hasta los más complejos, y son los errores. Porque una cosa es escribir un programa pensando en que todo va a salir bien, y otra cosa muy distinta es pensar en lo que pasa o en lo que podría pasar cuando el usuario hace algo que no esperabas o cuando una operación no se puede realizar de la forma en la que tú quieres. Y es aquí donde quiero decirte algo muy importante desde el inicio. Equivocarse no es una parte rara de programar. De hecho, es una parte bastante normal. Programar también consiste de anticipar errores y preparar el programa para que no se rompa tan fácilmente. Y eso es justamente lo que vamos a empezar a aprender el día de hoy. Entonces, ¿qué significa que un programa falle? Imagínate que haces un programa que le pida al usuario su edad y luego quieres convertir esa edad a un número para poder trabajar con ella. Por ejemplo, así. Tenemos una variable número donde le pedimos al usuario que ingrese su edad. Y esa edad la vamos a convertir en un tipo de dato entero. Entonces, después vamos a imprimir una operación con ese número porque estamos asumiendo que el usuario ingresó un número. Si yo ingreso aquí un número, me va a devolver el doble. Y eso es exactamente lo que queremos. Pero ¿qué pasa si en el escenario en el que el usuario escriba un número pero lo escriba con letras así? 7. Primero, el programa no va a poder convertirlo en entero y segundo, no va a poder multiplicarlo por 2. Entonces nos va a dar un error. Entonces, ¿qué significa un error? ¿O qué significa que el programa falló? No significa que Python es malo contigo o no significa que el ejercicio esté mal pensado porque todo está correcto, sino que no se contempló qué hacer si el usuario ingresaba un dato inválido. Y eso nos enseña una idea clave, y es que no siempre basta con pensar en el mejor de los casos. También hay que pensar en lo que va a pasar si algo sale mal. Entonces, en este contexto, un error es una situación donde el programa encuentra algo que no puede ejecutar correctamente. A veces el error lo provoca el programador al escribir mal una instrucción, pero otras veces el error aparece mientras el programa ya está corriendo. Por ejemplo, como ahorita, que el usuario ingresa texto en un lugar donde va número, o que intentas hacer una división entre 0, o que quieres abrir un archivo que no existe, simplemente cuando una instrucción recibe un tipo de dato que no le corresponde. Y estos son errores muy importantes porque aquí el programa ya no falla por cómo está escrito, sino algo que pasó dentro de la ejecución. Y ese es el tema de hoy, el manejo de los errores. Porque manejar errores significa preparar el programa para reaccionar de una forma controlada cuando algo sale mal, en lugar de simplemente detenerse. En vez de que el programa se detenga de golpe con un mensaje, tú puedes decirle, si pasa esto, muestra un mensaje más claro, o si el dato es inválido, vuélvelo a pedir, o si algo no se puede hacer, informa al usuario sin cerrar el programa. Y eso hace que el programa sea mucho más resistente y más útil, porque un programa real no debería depender de que el usuario siempre escriba todo perfecto. Y es aquí donde entramos en nuestro primer tema, el try y el except. O en español, intentar y excepción. Estas dos yo las veo como primos cercanos del if y el else. ¿Por qué? Porque estás evaluando algo y si no pasa, le vas a dar otra instrucción. Con el try o en el bloque de try, colocas el código que podría fallar. Es como intenta esto y ahí pones el código que puede fallar. En el bloque except vas a poner las instrucciones de lo que quieres que pase si falla. O sea, vas a decir intenta esto y si falla vas a hacer esto otro, en vez de que simplemente deje de funcionar. Por ejemplo, tenemos aquí un programa. El try y el except, como les dije, se escriben casi igual que el if y el else. Primero vamos a poner try y vamos a inicializar una variable donde le pidamos al usuario un dato, que es un número. Entonces, pues esto el programa lo va a intentar y lo va a ejecutar. Si llegara a haber un error durante esto, entonces se ejecuta el bloque except, que sería ocurrió un error al convertir este dato. Pero si no pasa ningún error, o sea, si el programa continúa, pues no tendría por qué pasar nada y todo sería normal. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí nos va a pedir que escribamos un número. Vamos a poner 8. Y simplemente nos va a seguir. El doble es 16 y punto. Entonces, ¿qué pasa si lo volvemos a ejecutar y ahora no escribimos un número? Vamos a poner con letras 8. Entonces, no nos va a dar error porque nosotros nos anticipamos a eso.
Lo que nos va a dar es un mensaje que dice, ocurrió un error al convertir este dato. Y eso es básicamente lo principal, que es cómo hacer o cómo reaccionar cuando un programa falla. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque hace que el programa se comporte mejor frente a errores normales y además te da más control sobre la experiencia del usuario. No es lo mismo que tu programa se detenga con un mensaje raro y muchas letras y números a que tú le digas al usuario de forma clara, ¿sabes qué? Tu número no fue válido, intenta otra vez. Eso hace que el programa se sienta mucho más cuidado, mucho más humano y mejor hecho. Este ejemplo que te acabo de mencionar sobre cuando el usuario ingresa texto en un campo donde tú esperabas un número, lo conocemos en Python como value error y simplemente es eso, cuando el programa estaba esperando un tipo de dato y el usuario le dio otro, entonces el programa no puede trabajar con eso. Es importante que aprendas los errores porque a partir de ahora vamos a ver más errores que pueden pasar. Tenemos el Zero Division Error, que es cuando intentamos dividir entre 0. Tú y yo sabemos que 0 entre 0 no es nada, es algo incorrecto, no se puede dividir entre 0. Y cuando estamos hablando de una computadora o de un programa es lo mismo. Es algo muy raro que pase, pero no estamos exentos de eso. Y es que si nuestro programa va a hacer una división entre 0, simplemente se va a parar. Veamos este código. En el bloque de try vamos a inicializar dos variables, a y b. Ambas vamos a pedir al usuario que ingrese un número. Y como resultado vamos a dividirlos. O sea, vamos a mostrar el resultado de la división de esos dos números. Como puedes ver, tenemos un except zero division error. O sea, si pasa un error de división entre 0, vamos a mostrar el siguiente mensaje, que es no se puede dividir entre ceros. Pero si pasa un value error, o sea, son dos errores distintos. Si pasa uno, vamos a mostrar un mensaje. Si pasa otro error, vamos a mostrar otro tipo de mensaje porque puede haber sido otra situación. En este caso es, debes escribir números válidos. Aquí ya nos estamos preparando para dos errores o dos posibles comportamientos del usuario. Primero, vamos a ver qué pasaría si tratamos de dividir entre 0. El primer número vamos a poner 8 y el segundo vamos a poner 0. Esto en teoría nos va a dar un Zero Division Error. Entonces nos lo activa y nos muestra el mensaje no se puede dividir entre 0. Pero ahora vamos a ver qué pasa si ponemos los números bien, pero nos equivocamos en el tipo de dato. Entonces vamos a escribir primero 6 y vamos a poner 7. Nos va a dar, debes escribir números válidos. Y como puedes ver, esto ya nos está haciendo mucho más útil porque no nos está dando el error gigantesco y difícil de entender. Nos está dando una información clara, sino que usa números válidos. Ya te comenté anteriormente que el try y el except se parecen mucho al if y el else. Ahora con esto que vamos a ver vas a confirmarlo, y es que también en el try y en el except podemos usar el else. El else era lo que usábamos en el if como para decir, si no se cumple ninguna de las condiciones, entonces muestra esto, como else es todo lo demás. Aquí en el try y en el except, else va a significar cuando no hay error, o sea, simplemente cuando no hay error. Anteriormente en los ejemplos estábamos poniendo la instrucción final o lo que queríamos que pasara dentro del try. ¿Por qué? Porque pues al final si no pasaba un error también se iba a mantener dentro del try y todo iba a funcionar. Pero en este momento ya lo estamos separando para que funcione con el else, y eso pues nos da un poco más de flexibilidad y libertad a lo que queramos hacer dentro de la función. Y también, aparte del else, podemos agregar un cuarto bloque o un nuevo bloque a esta estructura, que es el finally. Finally se va a ejecutar siempre. ¿Hay errores o no hay errores? Eso es algo que siempre se va a ejecutar. Como podemos ver aquí, nos va a pedir un número y vamos a ponerle 10. Nos va a dar el número y nos va a ejecutar el bloque que está en el finally. Y ahora, ¿qué pasa si lo vuelvo a ejecutar y le doy un número incorrecto? Nos va a decir, entrada inválida, pero el bloque finally siempre se va a ejecutar. Y eso es algo que tienes que tener, pues, nada más en claro. Puedes agregar un bloque que siempre va a ejecutarse, haya o no errores. Ahora que ya sabemos cómo manejar los distintos casos, ya sabemos cómo puede darse un error y cómo podemos advertirle al usuario o avisarle que se está equivocando, ahora vamos a una idea mucho más útil, que es no solo mostrar el error, sino cómo seguir intentando o cómo seguir pidiéndole al usuario que lo siga intentando hasta que ya no dé error. Si has puesto atención a nuestras otras clases, pues probablemente ya sepas por dónde voy. Y es que si vemos en nuestra pantalla, tenemos nuestro ejemplo, estamos utilizando un ciclo while. ¿Eso qué está haciendo? Que sea algo que se está repitiendo. Y como aquí no tenemos ninguna condición, simplemente le estamos diciendo que todo lo que esté dentro del while se va a estar ejecutando una y otra vez. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que está escrito dentro del try, pues se va a ejecutar. Y si nos da un error, nos va a dar un error, pero como es un ciclo, se va a volver a repetir el ciclo y vamos a volver a intentarlo. Y si nos vuelve a dar error, se va a volver a repetir el ciclo. Aquí ocurre algo muy interesante, y es que si el try se ejecuta todo bien, llegamos al break, que eso es lo que va a romper el ciclo. Tal vez para que les quede más claro, vamos a ejecutarlo y vamos a ver. El programa nos está pidiendo que escribamos un número entero. Entonces, ¿qué pasa si escribimos un número decimal, ¿no? 12.5. Error.
debes escribir un número entero. Pero no para ahí, sino que nos vuelve a dar la opción de intentar. Ok, vamos a poner 0.7. No, tampoco. Una vez que ponemos un número entero, como 10, nos da un número válido y salimos del programa. Y así es como podemos nosotros darle un flujo al programa y podemos hacer que el usuario vuelva a intentar en caso de error, en vez de simplemente fallar. Entonces, a partir de esta clase, cada vez que hagas un programa, conviene que te preguntes lo siguiente. ¿Qué error podría cometer el usuario? ¿Podría escribir mal algo? ¿Qué operación podría fallar? ¿Podría haber alguna división entre cero? ¿Qué pasaría si un dato no es el dato que espero? ¿O quiero que el programa se cierre o quiero controlar ese error? Estas preguntas te ayudan a pensar no solo como alguien que escribe código, sino como alguien que lo va a usar y también alguien que lo hace más resistente. Entonces, si resumimos la clase de hoy, sería algo así. Los errores no son algo extraño en programación, simplemente son parte del proceso. Y manejar los errores significa preparar al programa para que cuando algo salga mal, sepa qué hacer. No se rompa de inmediato, sino que reaccione de una forma más controlada. Entonces hoy viste lo que significa que un programa falle. Viste cómo manejar los errores con try y con except. Viste diferentes tipos de errores y cómo capturarlos como value error y zero division error. También viste qué hacen el else y el finally en los manejos de errores. Y viste cómo combinar el manejo de errores con ciclos para validar datos. Entonces, esto es importante porque eso hace que tus programas no solo funcionen en el caso ideal, sino que también funcionan en situaciones más reales donde pasan cosas inesperadas. Entonces, a partir de esta clase, tus programas ya no solo pueden recibir datos, procesarlos y mostrar resultados, sino que también puedes reaccionar cuando algo sale mal. Y eso vale muchísimo, porque en programación no solo se trata que un programa funcione cuando todo sale perfecto. También se trata de prepararlos para el mundo real, donde la gente se equivoca, escribe cosas inesperadas o toma caminos que tú no hubieras pensado en un principio. Entonces sí, manejar errores no es corregir fallas después, sino que es anticiparte a ellas para que tu programa sea más fuerte. Ya sabes que tenemos nuestro repositorio en Notion, donde puedes encontrar todos estos códigos y más información aparte, además del reto del día de hoy, para que pongas a prueba tus habilidades de programación y tus habilidades para manejar errores. Dicho esto, nos vemos en la siguiente clase.